En la vida, hay momentos en los que te encuentras frente a una puerta cerrada, una puerta que parece infranqueable, y sientes que no importa lo que hagas, simplemente no puedes conectar con esa persona. Si te has encontrado en esa situación, lo más probable es que haya algo que no estás viendo, algo fundamental que podría cambiar todo. Hoy te voy a revelar un dato que cambiará por completo la manera en que entiendes las relaciones con los hombres, un dato que probablemente nunca te han dicho. Existe una sola palabra que, cuando un hombre la escucha, no importa cuán duro sea su ego, cuán grande sea su coraza, esa palabra tiene el poder de quebrar todo lo que lo separa de ti. ¿Te imaginas el impacto de una palabra capaz de hacer que un hombre baje la guardia, que su alma se muestre, y que su vulnerabilidad se haga evidente sin que siquiera se dé cuenta? No es un halago, no es un te amo, no es un te necesito. Es algo mucho más sencillo, pero infinitamente más poderoso. En este video, te voy a contar exactamente qué palabra es esa y cómo puedes usarla para llegar a lo más profundo de la esencia de un hombre. Pero no solo eso, también entenderás por qué funciona tan bien y cómo, al pronunciarla desde el lugar adecuado, puedes desbloquear algo que ni siquiera él sabía que estaba guardado tan adentro. Esta palabra no es un truco, ni una estrategia de manipulación. Es una llave energética que habla directamente al alma masculina, tocando esa parte que ha sido protegida y reprimida durante años. Pero antes de seguir, déjame decirte que si quieres aprender a usar esta palabra y transformarte en alguien capaz de conectar profundamente con los hombres, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que vas a descubrir hoy es algo que puede cambiar por completo la dinámica de tus relaciones. Sé que esto es algo que muchas personas jamás se atreven a decir, pero te lo voy a contar porque es el primer paso para que entiendas cómo funciona realmente el ego masculino. Y, créeme, entenderlo va a hacer que todo lo demás encaje como un rompecabezas. Así que no pierdas más tiempo, haz clic en suscribirte y prepárate para descubrir un secreto que no solo desarmará el ego de un hombre, sino que abrirá la puerta hacia su alma. ¿Estás lista para transformar tu manera de relacionarte con ellos? Quédate aquí, porque lo que viene a continuación va a cambiar todo lo que creías saber sobre cómo conectamos emocionalmente. ¿Alguna vez te has encontrado con un hombre que, en medio de una conversación emocionalmente intensa, de repente se cierra, se aleja, o incluso se vuelve completamente distante? La respuesta a este comportamiento puede estar mucho más allá de lo que te imaginas. Es un fenómeno que ocurre en muchas relaciones, especialmente cuando las mujeres intentan conectarse con los hombres a un nivel más profundo. La pregunta es, ¿por qué los hombres, que en apariencia son tan cercanos y comprometidos, de repente parecen cerrarse cuando las cosas se vuelven emocionales? La respuesta, aunque sorprendente para muchos, radica en algo fundamental que tal vez no habías considerado. Su ego no está siendo el enemigo, sino su protector. El ego masculino, tal como lo explica Edgar Cayce en sus enseñanzas sobre la psicología espiritual, es mucho más que un obstáculo. Es una coraza, una estructura creada para proteger la parte más vulnerable de un hombre, esa parte que, en su interior, tiene miedo de ser juzgada, rechazada o incluso destruida. En su obra, Cayce menciona cómo cada ser humano tiene una estructura del yo que se va desarrollando desde la infancia, formando una capa de defensa emocional que, en el caso de los hombres, es especialmente fuerte. A lo largo de su vida, los hombres son condicionados a creer que deben ser fuertes, racionales y siempre estar en control. Desde temprana edad, aprenden que mostrar vulnerabilidad no solo es visto como una debilidad, sino como una amenaza directa a su valor como hombre. A medida que crecen, el ego se convierte en una fortaleza, una muralla que bloquea el acceso a su alma. Esto es lo que muchas veces sucede cuando una mujer intenta conectar con un hombre a un nivel más profundo. Ella puede sentir que está tocando su vulnerabilidad, esa parte hermosa y auténtica de él, y entonces, de repente, un muro invisible aparece. Él se aleja, se pone a la defensiva o, simplemente, se vuelve frío. No es que no quiera abrirse, no es que no esté interesado. Es que su ego ha activado su mecanismo de defensa, su guardián interior que lo protege de lo que percibe como una amenaza. Pero aquí está la clave, el ego masculino no es el enemigo, es su guardián. Como nos enseña Cayce, todos tenemos un yo superior que busca la integridad del alma, pero a menudo, esta parte de nosotros es tan vulnerable que necesita ser protegida.
En el caso de los hombres, esta protección se manifiesta como un ego fuerte, una capa que lo aísla emocionalmente de los demás. Y esa capa es absolutamente necesaria para que puedan navegar por el mundo sin sentirse constantemente amenazados. Es importante entender esto porque, al hacerlo, dejas de ver el comportamiento de un hombre como un rechazo personal y empiezas a comprenderlo como una reacción natural a su vulnerabilidad interna. En lugar de interpretarlo como un ataque o como una desconexión emocional, puedes ver su defensa como una respuesta a la necesidad de proteger su alma, esa parte del que teme ser juzgada, criticada o invalidada. Aquí es donde entramos en el terreno de lo que se puede hacer para desactivar esta barrera. La mayoría de las veces, cuando intentas forzar a un hombre a abrirse, o cuando lo presionas para que sea vulnerable, lo único que logras es fortalecer aún más su ego. Esto es algo que muchos no entienden. Cuando un hombre siente que su ego está siendo desafiado, se pone a la defensiva. Y cuando se pone a la defensiva, su capacidad de conectarse emocionalmente se ve aún más restringida. La solución no está en desafiar su ego, sino en honrarlo. La verdadera conexión emocional con un hombre no se logra mediante la confrontación, sino a través de un acto de respeto y comprensión. En lugar de ver su ego como un enemigo, debes aprender a ver su ego como una barrera que necesita ser respetada antes de ser derribada. Como dice Edgar Cayce, el ego es la estructura que sostiene al yo frente al mundo. Y esa estructura, aunque rígida, es esencial para su supervivencia emocional. Por lo tanto, el primer paso es reconocer y honrar esa fortaleza, en lugar de tratar de destruirla o desarmarla de inmediato. El ego masculino, en su forma más básica, busca validación. Necesita saber que no será juzgado, que puede ser aceptado tal como es, con todas sus imperfecciones y vulnerabilidades. Sin esta validación, el ego se convierte en una muralla que lo separa de los demás. Pero, ¿cómo puedes ayudar a un hombre a derribar esa muralla sin que se sienta amenazado? Aquí es donde entra el poder de la palabra, pero no cualquier palabra, sino la palabra correcta. La palabra que tiene el poder de desarmar el ego de un hombre y permitir que su alma se muestre. Esa palabra es más poderosa de lo que imaginas, y está directamente relacionada con el concepto de confianza. No es un halago, no es una afirmación de amor, sino algo mucho más profundo, algo que va más allá de las palabras que usamos habitualmente. Ahora que sabes que el ego masculino no es el enemigo, sino el guardián de su alma, puedes empezar a comprender cómo interactuar con él de una manera que le permita relajarse y finalmente, abrirse. El ego está allí por una razón, para proteger su vulnerabilidad. Pero si le das la seguridad de que no lo vas a atacar, de que no lo vas a desafiar, sino que lo vas a honrar, entonces, lentamente, esa muralla comenzará a derribarse. La clave está en la confianza. Pero no una confianza superficial, basada en palabras vacías o promesas de amor. Es una confianza profunda, interna, que nace de un lugar de aceptación incondicional. Es ahí cuando el ego masculino comienza a relajarse y se da permiso para ser quien realmente es. Esto es lo que veremos más a fondo en la próxima parte de este acto. Cómo usar esa confianza para hablarle al alma de un hombre sin destruir su ego. Pero antes de entrar en ese detalle crucial, es importante que comprendas una cosa. El ego masculino no es algo que deba ser temido o rechazado. Es una parte esencial de su ser, una capa que le permite navegar por el mundo de manera segura. Así que, en lugar de enfrentarte a él, lo que necesitas hacer es reconocerlo, respetarlo y, finalmente, aprender a usarla a tu favor para crear una conexión más profunda. Ahora que comprendemos que el ego masculino no es el enemigo, sino el guardián de su vulnerabilidad, el siguiente paso es entender cómo interactuar con este guardián de manera que se sienta seguro, visto y aceptado. El ego masculino, como hemos visto, ha sido construido a lo largo de años de condicionamientos y experiencias que le enseñan que ser vulnerable es peligroso. Este guardia que se coloca frente a su alma no está ahí por maldad, sino por supervivencia emocional. A través de sus defensas, se protege de ser visto como débil o insuficiente, algo que temen muchos hombres, porque en la sociedad, en muchas ocasiones, la vulnerabilidad es vista como una debilidad. Entonces, si su ego es su defensor, ¿cómo puedes hacer para que esa defensa no se convierta en un obstáculo para una conexión real y profunda?
Aquí entra una de las claves fundamentales para desbloquear esa muralla, la confianza. Pero no cualquier confianza. No se trata solo de decirle te confío o de ofrecerle un apoyo emocional momentáneo. Se trata de una confianza profunda, basada en la seguridad interna de que no necesitas cambiar nada de él, ni forzarlo a ser vulnerable. De hecho, se trata de mostrarle que puedes aceptarlo tal como es, con todas sus imperfecciones y defensas. Edgar Cayce hablaba de la importancia de las energías sutiles, de cómo nuestras vibraciones internas tienen un impacto directo en nuestra realidad y en las personas con las que interactuamos. Esta energía es lo que en muchas ocasiones diferencia una interacción superficial de una conexión profunda. El ego masculino es extremadamente sensible a las vibraciones, y cuando percibe inseguridad o ansiedad, se activa para proteger al hombre. Pero cuando percibe una energía segura y firme, que no está motivada por la necesidad o el control, el ego se relaja. Y cuando eso sucede, su alma tiene la oportunidad de salir. En términos prácticos, esto significa que la clave para derribar el ego masculino no radica en lo que dices, sino en cómo lo dices. Es la energía detrás de tus palabras lo que realmente importa. La palabra mágica, la que tiene el poder de desarmar el ego de un hombre y conectar con su alma, no es una palabra de necesidad ni de control, sino una palabra de confianza. Cuando tú le dices a un hombre confío en ti, no solo estás pronunciando una palabra, estás enviando una señal directa a su alma, una señal que le dice, te veo, te acepto y no necesito que cambies nada de ti para estar bien conmigo. Imagina por un momento cómo reaccionaría un hombre si sintiera que, por primera vez, no tiene que demostrar nada, que no necesita ser más fuerte, más inteligente o más exitoso para ganarse tu respeto y admiración. Solo tiene que ser el mismo. Este es el poder de la confianza auténtica. Aquí es donde entramos en un punto clave. La confianza no se trata de una expectativa o una demanda de que él cambie. Si en el fondo de tu corazón existe la expectativa de que, al confiar en él, hará lo que tú quieres, entonces esa confianza no será efectiva. El ego masculino, aunque se relaje momentáneamente, detectará esa necesidad subyacente y volverá a colocarse en guardia. La confianza verdadera, en cambio, es desinteresada. No espera nada a cambio. No busca cambiar al otro, solo acepta lo que es. Este es el momento en el que muchas personas se equivocan, especialmente cuando intentan ayudar a un hombre a superar sus miedos o inseguridades. La ayuda se convierte en un desafío para su ego. Se siente como una corrección, como un intento de moldearlo según lo que tú crees que necesita ser. En lugar de liberarlo, lo aprisionas aún más. Sin embargo, si en lugar de intentar cambiarlo, le das espacio para ser quien es, sin juicio ni crítica, su ego comienza a relajarse. Y en ese espacio, su alma puede empezar a mostrarse. Edgar Cayce, al hablar de la mente y el alma, menciona que cuando se da permiso al alma de ser vista sin juicio, ésta se conecta con la sabiduría infinita que reside dentro de cada ser. Este es el proceso que se desencadena cuando se les da a los hombres el espacio para ser vulnerables sin miedo al rechazo. A través de la confianza genuina, no solo estás validando su ego, sino que estás abriendo una puerta hacia su verdadero ser. Y lo más impresionante de todo es que este proceso es mutuo. Cuando un hombre siente que puede ser el mismo, se siente más conectado con su propio ser, y de esta manera, puede conectar de forma más profunda contigo. Pero aquí está el desafío. ¿Cómo sabemos cuando realmente hemos alcanzado esa confianza genuina? La respuesta es sencilla, pero profunda. Sabemos que hemos llegado a esa confianza cuando no sentimos la necesidad de controlarlo o cambiarlo. Sabemos que hemos llegado allí cuando, a pesar de sus defensas, podemos verlo tal como es, con compasión y aceptación, sin miedo a perder su respeto o amor. Es en ese momento, cuando su ego ya no tiene que defenderse, que puedes ver realmente al hombre, con todas sus imperfecciones y grandezas. Este tipo de confianza no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia, entendimiento y, lo más importante, práctica. Al principio, puede ser difícil soltar la necesidad de controlar o cambiar al otro. Es natural querer corregir lo que percibimos como errores. Pero cuando comprendes que el verdadero poder en las relaciones está en permitir que la otra persona sea quien es, sin esperar nada a cambio,
entonces ese poder transforma la dinámica de cualquier relación. Es ahí donde se encuentra el espacio para la conexión auténtica. Es importante mencionar que la confianza no significa quedarse en una situación tóxica o destructiva. La confianza verdadera también implica reconocer cuando una relación no está funcionando, pero siempre desde un lugar de respeto y amor por ti misma y por el otro. La confianza no es solo un acto de fe ciega, es una decisión consciente de ver al otro como un ser completo, capaz de manejar sus propios desafíos. Ahora que sabes que la verdadera confianza se basa en la aceptación y en el respeto al ego masculino como un protector, estás lista para dar el siguiente paso: aprender a usar esa confianza de manera práctica en tu vida. Y la palabra que puede desbloquear todo esto, cuando se dice desde un lugar genuino, es tan simple como poderosa. Pero antes de revelar esa palabra, es crucial que sigas explorando este proceso de transformación. Porque, como verás, la clave de la conexión auténtica no está solo en lo que dices, sino en cómo te conectas con tu propia energía. Y una vez que entiendas esto, las puertas hacia una relación más profunda y significativa se abrirán ante ti, no solo con los hombres, sino con todas las personas en tu vida. En todas las relaciones, existe un momento en el que las cosas parecen ir bien, donde las conexiones emocionales fluyen de manera natural y las interacciones se sienten genuinas. Sin embargo, de repente, todo cambia. Tal vez está sucediendo algo pequeño, algo que, en apariencia, no parece importante. Quizás una conversación que comienza de manera profunda y significativa se vuelve incómoda, o quizás la energía que antes era cálida y cercana ahora se siente distante, fría. Esa chispa que antes parecía inquebrantable comienza a desvanecerse, y no entiendes exactamente por qué. Te preguntas, ¿por qué un hombre que parecía tan abierto y vulnerable, de repente, se cierra de esta manera? ¿Por qué parece que está allí, pero al mismo tiempo, está a kilómetros de distancia? En este momento, la mayoría de las mujeres tienden a asumir lo peor. Sienten que han hecho algo mal, que él se ha distanciado porque algo que dijeron o hicieron lo ha alejado. Y entonces, las preguntas comienzan a llenar la mente. ¿Lo lastimé de alguna manera? ¿Lo estoy presionando demasiado? ¿Hice algo para que ya no quiera estar cerca de mí? Pero aquí está la verdad. Lo que realmente está ocurriendo es mucho más profundo y mucho más común de lo que imaginas. Este tipo de distanciamiento no tiene nada que ver con algo que tú hayas hecho o dicho, sino con algo que está sucediendo dentro de él, en el mundo invisible de su alma y su ego. En muchos casos, lo que está sucediendo es que el hombre está entrando en contacto con su vulnerabilidad, la parte del que temía mostrar, esa parte que es mucho más real y humana de lo que su ego permitiría que los demás vean. Y en ese preciso momento, su defensa interna, esa muralla invisible llamada ego, se activa. En lugar de acercarse, de abrirse aún más, el hombre retrocede, se cierra y se aleja emocionalmente. Este patrón es increíblemente común, y muchas mujeres lo experimentan sin entender completamente qué está sucediendo. El punto clave aquí es que, cuando un hombre parece volverse frío o distante, no es necesariamente un reflejo de algo que tú hayas hecho mal, sino una manifestación de algo mucho más profundo: su miedo a ser vulnerable, a ser visto como débil, y la necesidad de proteger su alma de ser dañada o juzgada. Lo que sucede es que, en muchas culturas, los hombres son socializados para ver la vulnerabilidad como algo que deben evitar a toda costa. Desde jóvenes, se les enseña que ser fuerte es sinónimo de no mostrar emociones, de no llorar, de no necesitar a nadie. A menudo, a lo largo de su vida, el hombre aprende a construir una fachada, un muro emocional que lo aísla de la posibilidad de mostrarse tal como es. Este muro es lo que se conoce como el ego masculino. Pero el ego no es simplemente una barrera que impide la conexión emocional, es un mecanismo de protección. Es la defensa emocional que el hombre ha construido a lo largo de su vida para evitar la vulnerabilidad, porque ser vulnerable, en su mente, es una amenaza a su masculinidad, a su identidad como hombre. Es importante aclarar que el ego no es malo. No es algo que debas combatir o destruir. Es una construcción natural que todos los seres humanos tienen, y su propósito es protegernos de las heridas emocionales que pueden venir del exterior. Sin embargo, el problema surge cuando el ego se vuelve demasiado fuerte, cuando se convierte en la única forma en que el hombre se relaciona con el mundo y con las personas a su alrededor. El ego,
aunque esencial para la supervivencia emocional, puede crear una desconexión profunda con los demás. El hombre se ve atrapado en su propia fortaleza, incapaz de mostrarse tal como es. Cuando un hombre comienza a sentir que está siendo presionado para abrirse emocionalmente, que está siendo desafiado a dejar caer su guardia, su respuesta natural es poner aún más barreras. Él no sabe cómo manejar su vulnerabilidad. La idea de que alguien pueda ver sus inseguridades, sus miedos o sus dudas más profundas lo asusta, porque ha sido condicionado a pensar que esas emociones son algo de lo que debe protegerse. Es aquí donde el ciclo comienza. Tú, como mujer, intentas acercarte a él, pero él se aleja porque no sabe cómo manejar esas emociones intensas que surgen cuando se siente vulnerable. Este es un patrón que se repite una y otra vez en muchas relaciones. La mujer busca conexión, busca abrirse emocionalmente y acercarse a su pareja, pero cuando se enfrenta a la barrera del ego masculino, se siente rechazada, desconectada y a menudo confundida. Las señales de distanciamiento emocional son fácilmente malinterpretadas, y en lugar de verlas como una reacción natural del ego masculino, las mujeres tienden a percibirlas como un rechazo personal. Esto genera ansiedad, inseguridad y muchas veces, un ciclo de frustración en la relación. Lo que realmente está pasando es que el hombre está luchando contra su propio miedo a ser vulnerable. Está luchando contra la sensación de que, si se muestra tal como es, si se permite ser visto en su totalidad, podría perder tu respeto o tu amor. La vulnerabilidad es una sensación aterradora para él, porque, en su mente, la vulnerabilidad lo haría parecer débil, y la debilidad en un hombre es una amenaza tanto para su autoestima como para su rol en la relación. Esto no es algo que solo se pueda solucionar con palabras o promesas. El ego masculino no se suaviza fácilmente solo por una conversación. Para que un hombre se sienta cómodo y seguro mostrando su vulnerabilidad, necesita sentir que puede hacerlo sin que eso lo haga sentir menos. Necesita saber que su fortaleza no está en su capacidad de mantenerse distante, sino en su habilidad para mostrar quién es realmente, con todas sus imperfecciones. El conflicto comienza cuando no entendemos cómo interactuar con el ego de los hombres de manera que no los haga sentir atacados o inseguros. Muchas mujeres, sin saberlo, desafían el ego masculino de formas que lo hacen sentirse más bloqueado, más distante y más aislado. Las expectativas, las demandas de que se abran emocionalmente, las presiones para que compartan más de lo que están dispuestos a mostrar, no solo aumentan su miedo, sino que refuerzan su barrera defensiva. Por eso, cuando un hombre se aleja o parece desconectarse, en lugar de asumir que el problema es algo que tú has hecho, es fundamental que comiences a comprender que lo que está sucediendo es un reflejo de sus propias luchas internas. Está lidiando con su miedo a mostrarse tal como es, y en el proceso, se siente vulnerable ante una situación que percibe como peligrosa para su identidad. Lo que necesita en ese momento no es más presión, no es más cuestionamientos, no es más intentos por obtener respuestas emocionales. Lo que necesita es espacio y confianza, el tipo de confianza que le permita saber que no tiene que demostrar nada, que no tiene que ser más fuerte, más perfecto, más invulnerable. Necesita sentir que puede ser el mismo sin miedo al juicio o al rechazo. Cuando hemos establecido que el ego masculino no es el enemigo, sino el guardián de su alma vulnerable, el siguiente paso es entender cómo crear un ambiente en el que este guardián se sienta seguro para relajarse. Cuando un hombre se aleja o se cierra emocionalmente, no lo hace porque no le importes o no quiera estar cerca de ti. La raíz de su comportamiento radica en su miedo más profundo, el miedo a no ser suficiente, el miedo a que su vulnerabilidad sea rechazada, o peor aún, a que te alejes de él cuando lo vea tal como es. Este miedo se ha desarrollado a lo largo de toda su vida, no por accidente, sino como resultado de la forma en que la sociedad, la familia y las experiencias personales lo han condicionado. Desde pequeños, los hombres aprenden a que los hombres no lloran, que los hombres deben ser fuertes y que mostrar emociones es de débiles. Estas enseñanzas crean una estructura interna en la que el hombre se siente constantemente presionado a mostrar solo la versión más fuerte de sí mismo, ocultando sus dudas, inseguridades y vulnerabilidades. Lo que ocurre, entonces, es que cuando un hombre empieza a sentir que se está acercando a su alma, a la parte del que es realmente vulnerable, su ego entra en acción. Se activa una defensa emocional automática, y él comienza a retroceder, a poner distancia,
a volverse frío y distante. Esto no es algo que él controle conscientemente, es simplemente el mecanismo de defensa que ha aprendido a usar durante toda su vida. En este punto, muchos errores comunes pueden surgir. A menudo, las mujeres tienden a interpretar este comportamiento como un rechazo personal. Pueden pensar que el hombre no está interesado, que ya no le importa la relación, o incluso que su amor es falso. Pero la verdad es que, en muchos casos, lo que está pasando es exactamente lo contrario. El hombre está luchando con sus propias barreras internas. Está lidiando con el miedo a ser vulnerable, a mostrarse imperfecto, a ser juzgado. Este es un aspecto clave que muchas veces se pasa por alto. El ego masculino no está diseñado para rechazar el amor, sino para protegerlo. La barrera emocional que él pone no es para evitar el contacto contigo, sino para evitar que su alma sea herida. Su ego se activa porque siente que la vulnerabilidad lo expondrá a un daño emocional que no sabe cómo manejar. Es un instinto de protección. Entonces, ¿cómo puedes comenzar a romper ese ciclo de distancia y desconexión emocional? La clave está en entender que, para que un hombre baje sus defensas, debe sentirse completamente aceptado tal como es, con sus fortalezas y sus debilidades. En lugar de desafiar su ego o presionarlo para que se abra emocionalmente, lo que necesitas es validar su experiencia interna. Necesitas hacerle saber que no hay nada que temer, que su vulnerabilidad no lo hará menos, y que tu amor no depende de que él se muestre perfecto. Este es el momento en que la confianza genuina se convierte en una herramienta esencial. Pero no la confianza superficial, ni la confianza que se dice en palabras vacías. Se trata de una confianza profunda, una confianza que le dice al hombre, te veo tal como eres, con todo tu ser, y te acepto. Esta confianza, cuando se emite desde un lugar auténtico, es capaz de atravesar su ego de manera que su alma se sienta segura. La vulnerabilidad, como mencionó Carl Jung, no es algo que se pueda forzar. De hecho, si intentamos forzarla, es probable que solo reforcemos las defensas del hombre, porque sentirá que está siendo presionado para mostrar algo que aún no está preparado para revelar. Es aquí donde entra la clave fundamental para cambiar esta dinámica, el respeto absoluto por su proceso interno. Cuando un hombre siente que puede ser visto y aceptado sin juicio, sin tener que cumplir con expectativas externas, su ego se relaja. No lo hace de inmediato, y no lo hace sin razón. El ego está siempre alerta, preparado para protegerlo. Pero si tú, como mujer, eres capaz de mantenerte firme en tu propia seguridad emocional, sin presionar ni forzar su apertura, el hombre empezará a sentir que puede dejar caer esas barreras, poco a poco. Aquí es cuando la palabra correcta juega un papel crucial. La palabra que le dice al hombre, no tienes que demostrar nada. Te acepto como eres, tal como eres. Esta palabra no tiene que ser pronunciada a menudo, pero cuando se dice en el momento adecuado y desde el lugar adecuado, puede desactivar la mayor parte de su defensa emocional. Y esa palabra, tan simple pero tan poderosa, es confío. El poder de la palabra confío radica en que, cuando se pronuncia sinceramente, le estás dando al hombre el permiso para ser el mismo, sin temor a perder tu respeto o amor. Al decirle confío en ti, no solo estás transmitiendo seguridad en su capacidad de manejar las situaciones, sino que también le estás diciendo, no necesito que cambies, no necesito que seas perfecto. Te acepto tal como eres. Lo que ocurre a nivel energético es profundo. Como nos enseña Edgar Cayce, la energía que emitimos a través de nuestras palabras y acciones tiene un impacto directo en las emociones y la psique del otro. Cuando un hombre escucha confío en ti de manera genuina, su ego, que hasta ese momento había estado a la defensiva, comienza a relajarse. Siente que no está siendo evaluado ni corregido. Siente que puede ser vulnerable sin que eso signifique una pérdida de su valor o masculinidad. Pero aquí está la verdad más profunda. Confío no es solo una palabra. Es una vibración, una energía que se emite desde tu ser interno. Si dices confío en ti esperando que él haga algo, si lo dices con expectativas de que eso lo cambie o lo haga actuar de una manera determinada, el efecto será superficial. El ego masculino detectará esa necesidad y reforzará aún más su barrera. Pero si lo dices desde un lugar auténtico, sin agendas ocultas, sin necesidad de que él haga algo a cambio,
entonces esa palabra se convierte en un bálsamo curativo para su alma. De esta manera, al comprender que su ego es solo una defensa ante el miedo a ser vulnerable, y al ofrecerle una confianza genuina, comienzas a abrir la puerta a una conexión más profunda. Es importante recordar que el proceso no es instantáneo. A veces, el ego masculino se mantendrá en guardia durante un tiempo. Pero con paciencia, amor y respeto, esa barrera comenzará a desmoronarse, y lo que una vez pareció un muro impenetrable se convertirá en una oportunidad para una conexión genuina y transformadora. Este es el camino hacia una verdadera intimidad emocional. No se trata de romper el ego de un hombre a la fuerza, sino de reconocerlo y honrarlo. La vulnerabilidad solo puede existir en un entorno donde el ego se siente seguro. Por eso, antes de intentar que un hombre se abra, debes asegurarte de que sepa que no hay nada que temer al mostrarse tal como es. Y esa es la clave para desactivar las barreras del ego masculino: aceptación incondicional. Al llegar a este punto, es probable que ya estés comenzando a comprender la relación compleja pero fundamental entre el ego masculino y su vulnerabilidad. Ahora que sabes que el ego no es algo que debe ser derrotado o desmantelado, sino comprendido y respetado, es hora de profundizar aún más en el proceso que permite desbloquear esa muralla emocional. Pero, para poder hacerlo de manera efectiva, debemos entender cómo interactuar con el ego de una manera que no lo active, sino que lo calme, le brinde seguridad y le permita abrirse. La primera clave aquí es comprender que el ego masculino, aunque construido para protegerlo, está profundamente influenciado por las creencias y las expectativas que el hombre tiene de sí mismo y de los demás. Es decir, el ego no solo es un mecanismo defensivo, sino que también está cargado de inseguridades, de miedos que se originan en el fondo de su ser. Estos miedos pueden ser de no ser suficiente, de no cumplir con lo que la sociedad espera de él, de no ser visto como el hombre fuerte, exitoso y capaz que todos esperan. A lo largo de los años, esas inseguridades se encierran en una coraza emocional que, aunque parezca rígida e impenetrable, está ahí para proteger una parte mucho más sensible. Uno de los mayores errores que muchas personas cometen al intentar acercarse a un hombre emocionalmente es desafiar ese ego de manera directa. Cuanto más tratas de forzar la apertura emocional de un hombre, más reacciona su ego, más se cierra, porque percibe la situación como una amenaza. El ego masculino teme que su vulnerabilidad sea vista como debilidad. Esto se debe a que ha sido condicionado para creer que mostrar debilidad o duda es un signo de fracaso, algo inaceptable para su imagen personal. El primer paso para disolver esa barrera emocional es reconocer que el hombre no está tratando de rechazarte a ti, sino a lo que considera una amenaza a su identidad. Por lo tanto, lo que en realidad está sucediendo cuando se aleja, se cierra o se vuelve distante no tiene nada que ver contigo como persona, sino con su propia lucha interna. Él no sabe cómo manejar esas emociones, cómo abrirse sin sentirse vulnerable, sin parecer débil ante ti. Aquí es donde la verdadera empatía entra en juego. Empatizar no significa solo comprender la situación desde tu perspectiva, sino también desde la suya. Se trata de aceptar que sus miedos, aunque puedan parecer irracionales desde fuera, son profundamente reales para él. La clave está en hacerle sentir que no tiene que temer a ser imperfecto, a ser vulnerable, porque no va a perder tu respeto o tu amor por ello. Sin embargo, esta empatía no debe ser un acto de sacrificio ni de complacencia. La empatía genuina nace de una comprensión profunda del otro, no de la necesidad de cambiarlo. Es fundamental que, como mujer, puedas sostener el espacio emocional para él sin presionar. A menudo, los hombres temen ser vistos como incompetentes o incapaces, especialmente en su entorno más cercano. Si estás en una relación donde su comportamiento defensivo se ha vuelto una constante, es probable que él sienta que tiene que ser el héroe todo el tiempo. Esto le lleva a bloquear todo tipo de emoción que perciba como una amenaza a su rol de proveedor, protector o líder. El miedo a que su vulnerabilidad sea percibida como una debilidad es uno de los mayores frenos para que un hombre se abra emocionalmente. Es importante señalar que esta barrera no es solo una construcción de la mente del hombre, sino que también está influenciada por las expectativas culturales. Desde pequeños, los hombres son enseñados a cumplir con una serie de expectativas rígidas: ser fuertes, no mostrar debilidad, no depender de nadie. Este condicionamiento se convierte en parte de su identidad,
y el ego se vuelve una herramienta para proteger esa identidad, una defensa contra el juicio externo y la crítica. Sin embargo, el precio de esta protección es la desconexión emocional. Para que un hombre comience a derribar esa muralla, primero debe sentir que el espacio emocional que le ofreces es seguro y libre de juicio. Necesita saber que puede ser él mismo, con sus miedos, dudas y vulnerabilidades, y que aún así será aceptado. La apertura emocional no llega a través de la presión, sino a través de un ambiente de confianza incondicional, donde se le permite ser imperfecto y humano sin temor a perder tu respeto. Aquí es donde la verdadera conexión se establece. Una de las claves para crear ese ambiente seguro es ser clara con tus intenciones. Si tú, como mujer, deseas conectar con un hombre en un nivel más profundo, es vital que no utilices el amor o la vulnerabilidad como una herramienta de manipulación. En lugar de esperar que él se abra emocionalmente para que tú te sientas validada o importante, debes hacerlo desde un lugar de integridad interna, sin expectativas de que su apertura emocional te dé algo a cambio. De lo contrario, puedes caer en la trampa de la dependencia emocional, donde su apertura se convierte en una necesidad de tu parte y no en una verdadera conexión. La clave aquí es el respeto absoluto por su proceso interno. Un hombre no puede ser forzado a abrir su corazón, pero sí puede ser acompañado en el proceso, siempre desde un lugar de compasión y entendimiento. La empatía verdadera no es una acción calculada, es una forma de ser, una actitud de comprensión que no exige nada a cambio. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que el proceso de desactivar el ego masculino no es sobre cambiar a la otra persona, sino sobre brindarle el espacio para que se libere de las expectativas y presiones externas y se permita ser quien es en su totalidad. Es importante entender que, en este proceso, la paciencia es clave. Los hombres no pueden simplemente dejar caer sus defensas de un día para otro. El ego está profundamente arraigado en su identidad, y se necesita tiempo para que él pueda percibir que está en un espacio donde sus emociones no van a ser juzgadas. Este es un proceso gradual, un proceso que debe ser manejado con mucha sensibilidad y autenticidad. No se trata de un acto de rescatar o salvar, sino de un acto de aceptación profunda, de validar al hombre como ser completo, tal como es. Recuerda que el ego de un hombre está allí por una razón. Ha sido construido como una respuesta a un mundo que le exige ser fuerte, racional y perfecto. Así que, cuando intentes acercarte a él, asegúrate de que lo haces desde el lugar más genuino de comprensión, sin tratar de despojarlo de lo que su ego ha construido durante tanto tiempo. En lugar de desafiarlo, lo que necesitas hacer es respetarlo, y eso solo sucederá cuando puedas ver más allá de su coraza, reconociendo que detrás de esa fortaleza aparente, hay un hombre que solo quiere ser amado y aceptado tal como es. Para continuar con el proceso de desactivar el ego masculino y permitir que un hombre se conecte con su alma, es esencial que comprendas cómo construir un entorno de aceptación y seguridad. Como hemos visto, el ego no es algo negativo en sí mismo, simplemente es una herramienta de protección que ha sido activada por el miedo. Y como toda defensa, tiene una razón de ser: proteger la vulnerabilidad de la persona. Sin embargo, cuando un hombre empieza a sentir que puede ser él mismo sin ser juzgado, sin tener que mantener esa fachada de invulnerabilidad, su ego puede comenzar a relajarse gradualmente. Este proceso de apertura emocional no sucede de inmediato, y a menudo se presenta en etapas. El hombre, aunque quiera conectar contigo en un nivel profundo, puede sentirse temeroso al principio. A lo largo de su vida, ha aprendido a no confiar completamente en sus emociones, a no confiar en la capacidad de las personas para aceptarlo tal como es. Aquí es donde tu energía femenina juega un papel crucial. Como hemos mencionado antes, la clave no es presionar ni desafiar al hombre para que se abra, sino más bien crear un espacio donde él pueda sentirse seguro para hacerlo. Es un espacio donde puede mostrarse imperfecto, vulnerable y real, sin la necesidad de mantener esa coraza de fortaleza que ha estado usando durante tanto tiempo. Tu rol en este proceso es el de acompañante, no el de salvadora. No es tu tarea cambiarlo, sino ofrecerle la oportunidad de cambiar a su propio ritmo. Al aprender a interactuar con su ego de una manera que no lo amenace, estás ayudando al hombre a superar uno de sus miedos más profundos: el miedo al rechazo. El hombre teme ser rechazado no solo por sus debilidades visibles, sino por aquellas partes de sí mismo que nunca se atreve a mostrar.
El reconocimiento y validación de su humanidad es lo que le da el permiso para comenzar a bajar las defensas. Es importante que entiendas que este proceso no es lineal, no sigue un patrón predecible. El hombre puede tener momentos de apertura emocional, seguidos de retrocesos, cuando su ego se reactiva debido a una situación externa o interna que lo hace sentirse vulnerable. Este es un momento crítico donde la paciencia y la empatía son necesarias. Si ves que el hombre retrocede, no lo tomes como un fracaso o como un rechazo personal. En lugar de eso, recuerda que es parte del proceso natural de su ego protegiéndose. Además, no hay que subestimar el poder de la autenticidad emocional. A menudo, las mujeres intentan conectar con los hombres de manera intelectual o racional, pensando que de esta forma lograrán abrir su corazón. Pero la autenticidad emocional es lo que realmente toca la esencia de un hombre. No es lo que dices, sino cómo lo dices y lo que transmites a través de tus acciones. Si eres capaz de ser genuina, si puedes expresar tus propias emociones sin temor a ser rechazada, esta apertura puede servir como modelo para el hombre. A través de tu propia vulnerabilidad, puedes darle el ejemplo de que está bien ser humano, que está bien sentir y que no hay nada de malo en ser imperfecto. La vulnerabilidad, entonces, se convierte en una fuerza, no en una debilidad. El hombre aprende a ver la vulnerabilidad como un camino hacia la conexión real, no como algo que deba evitarse a toda costa. Y esto, de nuevo, se logra a través de la confianza mutua. Si el hombre siente que puedes manejar su vulnerabilidad, y que no te alejarás o lo rechazarás cuando la vea, empezará a relajarse y mostrarse más. Es crucial que, en este proceso, no proyectes tus propias inseguridades sobre él. Es muy fácil caer en la trampa de la ansiedad, de querer que el hombre se abra de inmediato, de exigir respuestas emocionales sin darle el tiempo y el espacio que necesita. Pero si te encuentras proyectando tus propias expectativas sobre él, su ego automáticamente se activará como una defensa, y todo el proceso de apertura se detendrá. Es importante que trabajes en tu propia seguridad emocional, porque solo cuando estés completamente segura de ti misma podrás brindar un espacio emocional seguro para él. Además, el ego masculino no solo se activa cuando siente que su vulnerabilidad está en riesgo. También se activa cuando siente que está siendo evaluado o comparado con otros hombres. Esta es otra área en la que la confianza juega un papel clave. Si el hombre siente que se le está juzgando o comparando, incluso de manera inconsciente, su ego se pondrá en guardia. Es fundamental que, como mujer, puedas reconocer su individualidad y su valor sin caer en la tentación de compararlo con otros hombres o con expectativas sociales. La validación genuina de su ser, sin condiciones ni juicios, es lo que más necesita. Este tipo de validación no solo hace que el hombre se sienta más seguro en su relación contigo, sino que también lo ayuda a reconocer su propio valor y su capacidad para manejar las emociones que tanto teme. Cuando un hombre siente que su valor no está condicionado a su capacidad de cumplir con ciertas expectativas, su ego comienza a ceder, y su alma puede comenzar a mostrarse más plenamente. El acto de dar espacio para que él sea quien es, sin miedo a perder tu respeto, es lo que verdaderamente desactiva el ego y permite una conexión más profunda. Ahora bien, si este proceso de confianza y apertura es tan vital, es importante también saber cuándo establecer límites y cuándo permitir que el hombre se exprese a su propio ritmo. Aquí, la autoconfianza femenina juega un rol determinante. Cuando estás segura de quién eres, cuando no tienes miedo de mostrar tus emociones, ni de ser vulnerable, el hombre empieza a sentir que, si se abre, no va a perder tu respeto o tu amor. De hecho, es en esos momentos de vulnerabilidad compartida cuando se produce la verdadera intimidad. Este proceso puede llevar tiempo, y no siempre será fácil. Habrá momentos en que el ego de un hombre se reactivará, en que la vulnerabilidad parecerá un desafío mayor, pero lo importante es mantener un espacio constante de confianza y aceptación. No se trata de forzar nada, sino de acompañar el proceso, ser paciente y, sobre todo, ser auténtica. Cuando logras esto, la conexión emocional se vuelve mucho más poderosa, mucho más significativa, y el ego masculino comienza a transformarse en algo que ya no es un obstáculo, sino una parte natural del proceso de conexión y crecimiento mutuo. Entonces, ¿estás lista para comenzar a usar esta poderosa herramienta de conexión? ¿Estás preparada para empezar a ver el ego de un hombre no como un obstáculo,
sino como un protector que, al ser entendido y respetado, puede abrir la puerta a una conexión más profunda y auténtica? Si es así, compártelo con nosotros en los comentarios. ¿Qué piensas sobre la manera en que el ego de los hombres actúa en tus relaciones? Imagina una mujer llamada Valeria, una mujer inteligente, empática y cariñosa. Ella tiene una relación con un hombre llamado Carlos, quien es exitoso, respetado en su campo y admirado por su capacidad para manejar situaciones difíciles. A primera vista, Carlos parece ser el compañero ideal. Siempre sabe qué hacer, se muestra fuerte ante los desafíos y tiene la capacidad de resolver cualquier problema que se le presente. Sin embargo, a medida que Valeria y Carlos avanzan en su relación, Valeria comienza a notar algo que la desconcierta. Cada vez que ella intenta acercarse emocionalmente a él se cierra más. Las conversaciones profundas, esas en las que ella desea compartir sus sentimientos y explorarlos de él, siempre terminan en un muro de silencio o respuestas frías y racionales. Cuando Valeria le pregunta sobre cómo se siente, su respuesta típica es algo como: «No te preocupes, todo está bien. Lo resolveré, como siempre». Al principio, ella pensó que quizás él no sabía cómo comunicarse emocionalmente, pero con el tiempo, la desconexión emocional comenzó a pesarle. Se sentía sola, incluso cuando él estaba físicamente cerca, y comenzó a cuestionar si su amor era real. ¿Por qué no puedo acercarme a él? ¿Por qué cada vez que intento conectar, él se aleja?, se preguntaba Valeria, incapaz de entender lo que estaba pasando. Un día, después de una discusión más que ella consideró trivial, Valeria decidió que ya no podía seguir con la incertidumbre. Había llegado al límite de su paciencia y decidió que necesitaba saber, de una vez por todas, qué estaba sucediendo dentro de él. Esa tarde, después de una de sus típicas respuestas frías, Valeria se armó de valor y le pidió hablar de manera sincera. «Carlos, sé que te estoy perdiendo, y no entiendo por qué. Cada vez que quiero conectar contigo, te alejas. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo?». Carlos, como siempre, se quedó en silencio, pero esta vez, después de un rato, dejó caer las palabras que Valeria nunca imaginó escuchar. «No es que no quiera abrirme, Valeria. Es que si me abro, siento que me voy a colapsar. Si dejo de ser fuerte, ¿qué me queda? Me aterra mostrarme débil. Me aterra que no me veas como el hombre que crees que soy». Estas palabras fueron un golpe a la realidad de Valeria. Fue en ese momento cuando ella comenzó a entender lo que había estado sucediendo, pero no fue fácil. Carlos no estaba rechazándola. Él no se estaba cerrando a ella porque no la quisiera. Estaba rechazando su propia vulnerabilidad. Estaba cerrándose porque su alma temía ser vista tal como era, en toda su imperfección. A partir de ese día, Valeria comenzó a ver a Carlos bajo una luz completamente diferente. De repente, entendió que su aparente frialdad y su distanciamiento emocional no eran señales de falta de amor, sino reflejos de su miedo interno. Carlos había creado una coraza emocional para protegerse, una coraza que no solo lo aislaba de Valeria, sino también de su propio ser interior. Carlos nunca había aprendido a ser vulnerable. Desde pequeño, la sociedad, su familia y sus amigos le enseñaron que ser emocionalmente abierto era sinónimo de debilidad. Siempre había tenido que ser el líder, el protector, el que resolvía todo. Cada vez que un desafío emocional surgía, su ego se activaba como un mecanismo de defensa, y su única forma de lidiar con esa vulnerabilidad era cerrarse aún más. En su mente, el mostrar debilidad, la tristeza o el miedo, lo haría parecer menos capaz, menos hombre. Y esa imagen era lo único que le daba seguridad. Valeria entendió que lo que Carlos necesitaba no era más presión ni más críticas sobre lo que él no podía dar. Lo que realmente necesitaba era el espacio para ser él mismo sin ser juzgado, sin miedo a perder el respeto de la persona que más amaba. Carlos no sabía cómo manejar sus emociones, y su ego había construido una muralla tan sólida que se había aislado de la única persona con la que realmente quería compartir su vida emocional. Él estaba atrapado en una lucha interna que no sabía cómo ganar. En lugar de sentirse rechazada o desconectada, Valeria comenzó a acercarse a Carlos con una nueva perspectiva. En lugar de presionarlo para que hablara de sus sentimientos, comenzó a ofrecerle algo más valioso: espacio para ser quien era realmente, sin juicio.
Ella comenzó a ver más allá de la coraza que Carlos había construido, y en lugar de querer destruirla, decidió honrarla. Sabía que su ego, aunque parecía una barrera, era en realidad su protector. Y si quería que Carlos pudiera empezar a derribar esa barrera, tendría que hacerlo de manera suave, sin presionar. A lo largo de las siguientes semanas, Valeria cambió su enfoque. En lugar de preguntar directamente sobre lo que Carlos sentía, comenzó a validar su fortaleza. Le decía cosas como: sé que eres muy fuerte, y que cuando decidas hablar sobre lo que sientes, lo harás a tu tiempo. Yo estoy aquí para ti, sin presionarte. De esta manera, Valeria dejó claro que no necesitaba que Carlos se abriera en el momento que ella quisiera. En lugar de seguir intentando cambiarlo, le ofreció algo mucho más poderoso: aceptación. Aceptación de su proceso, aceptación de sus tiempos, y aceptación de su humanidad, con todo lo que eso implicaba. Carlos, al principio, no comprendió por completo el cambio en Valeria. Pero pronto se dio cuenta de que ya no había juicio, ya no había presión. Y poco a poco, su ego comenzó a relajarse. Valeria, sin exigirle nada, le estaba mostrando que podía ser vulnerable sin miedo a ser rechazado, que sus emociones no lo harían menos hombre, sino más humano. De alguna manera, ella estaba desactivando las barreras que su ego había levantado. No lo hizo con palabras, sino con paciencia, con empatía y, lo más importante, con un respeto absoluto por el proceso interno de Carlos. En un momento, cuando Carlos ya no se sentía tan amenazado, comenzó a abrirse. De manera sutil, pero profunda, comenzó a compartir más sobre sus miedos y las inseguridades que había estado ocultando. Y lo hizo sin sentirse pequeño, sin temor a ser visto como débil. Carlos había comenzado a comprender que ser vulnerable no era un signo de fracaso, sino de fortaleza real. Este proceso de apertura, aunque delicado, también fue transformador. Valeria ya no tenía que esperar que Carlos abriera su corazón de inmediato. Ella comprendió que no era su responsabilidad cambiarlo, sino acompañarlo en su proceso, respetando su tiempo y su forma de ser. Y lo más importante, ella aprendió a ver que su ego no era algo a lo que temer, sino algo que necesitaba ser comprendido, honrado y, eventualmente, liberado. Este es un ejemplo claro de cómo la verdadera conexión emocional comienza cuando se respeta el ego de un hombre como una parte natural de su ser. No es algo que deba ser destruido, sino algo que necesita ser suavemente desactivado a través de la confianza, la paciencia y el respeto. Cuando un hombre se siente seguro de ser quien es, sin temor a perder lo que más valora, su alma puede comenzar a emerger, y con ello, la verdadera intimidad y conexión. Es en este proceso de honrar el ego masculino sin rechazarlo ni confrontarlo donde radica la magia de las relaciones auténticas. Y es solo cuando ambos, hombre y mujer, entienden y aceptan las defensas emocionales del otro, que pueden construir una relación basada en la comprensión profunda y la aceptación incondicional. A medida que pasaron los meses, el cambio en la relación de Valeria y Carlos fue palpable. Lo que antes parecía una lucha constante por la desconexión emocional, comenzó a transformarse en una colaboración genuina para que ambos pudieran compartir sus vulnerabilidades sin miedo. Carlos, al darse cuenta de que Valeria no estaba allí para corregirlo ni para hacerlo más fuerte según sus estándares, empezó a relajarse. Su ego, que hasta ese momento había estado tan rígido y tan defensivo, comenzó a ceder lentamente. Un día, después de una larga semana de estrés laboral, Carlos llegó a casa más cansado de lo normal. Su mirada estaba distante, y Valeria podía ver que algo no estaba bien. Sin embargo, en lugar de preguntarle de inmediato qué le pasaba, o tratar de encontrar una solución a su problema, Valeria decidió simplemente estar allí con él, sin prisa por obtener respuestas. No lo presionó. Solo se acercó, lo abrazó y le dijo: «Te veo, te entiendo, y estoy aquí para ti, cuando estés listo para hablar». Carlos, al principio, se quedó en silencio. Por un momento, ella temió que hubiera hecho mal en no preguntar directamente, pero entonces lo sintió: algo en el aire había cambiado. No había juicio, no había presión. Solo había presencia. Estaba allí, con él, sin esperar nada a cambio. No lo estaba forzando a abrirse, solo estaba ofreciendo apoyo en su forma más pura. Y en ese momento,
Carlos dejó caer las barreras. Algo en su pecho se aflojó, y las palabras finalmente comenzaron a salir. «Siempre tengo que ser el fuerte», dijo con voz baja, casi como si temiera ser escuchado. «No sé cómo dejar de ser el que resuelve todo, el que nunca muestra que está agotado, que tiene miedo. No sé si alguna vez podré abrirme sin sentir que voy a perder lo que soy, sin perderte a ti». Estas palabras fueron un punto de quiebre para Carlos. Por primera vez, estaba admitiendo en voz alta lo que había estado sintiendo en su interior, pero nunca había tenido el valor de expresar. La vulnerabilidad que tanto temía mostrar ahora fluía con naturalidad, sin la carga del juicio ni el miedo al rechazo. Valeria no dijo nada al principio. Simplemente lo sostuvo más fuerte, permitiéndole el espacio para sentir sin apresurarse a responder o a ofrecer soluciones. Lo que Carlos necesitaba en ese momento no era una solución lógica, sino un momento de conexión humana genuina. Necesitaba que su ego se desactivara lo suficiente como para ver que no tenía que ser perfecto ni invulnerable para ser amado. Lo que sucedió después de esa conversación fue más de lo que Valeria había esperado. Carlos comenzó a abrirse más. A menudo compartía sus temores, no con las palabras frías que acostumbraba a usar, sino con una honestidad que sorprendió incluso a él mismo. Había dejado de ver la vulnerabilidad como una amenaza y la comenzó a ver como un camino hacia una conexión más profunda con la persona que amaba. Pero este proceso no fue fácil, ni rápido. Hubo retrocesos. A veces, cuando las presiones externas del trabajo o de su vida personal se volvían demasiado fuertes, el viejo patrón regresaba. Carlos se cerraba nuevamente en su coraza. Sin embargo, lo importante era que Valeria ya no veía estos retrocesos como fracasos, sino como parte del proceso de transformación. Ella entendió que el ego masculino no se desactiva de la noche a la mañana. Se necesita tiempo para que un hombre, después de años de haber construido su defensa emocional, se sienta completamente seguro de mostrar sus debilidades. En los momentos en los que Carlos volvía a su comportamiento distante, Valeria no lo tomaba como un rechazo, sino como una señal de que aún quedaba trabajo por hacer, pero que el camino hacia la apertura emocional ya estaba en marcha. Sabía que al continuar honrando su proceso, dándole espacio cuando lo necesitaba y mostrándole que lo aceptaba en su totalidad, sin importar sus recaídas, la relación crecería aún más fuerte. El punto culminante de este cambio se dio una noche, cuando Carlos, después de un día especialmente agotador, se sentó con Valeria en el sofá. Ella ya sabía que él estaba agotado emocionalmente, pero esta vez, cuando él la miró, no hubo miedo en sus ojos. «Valeria», comenzó él, «sé que lo he hecho mal muchas veces, y lo lamento. He guardado tantas cosas, pero me doy cuenta de que ahora, cuando me abro, cuando te dejo ver quién soy realmente, siento una paz que nunca había experimentado. Siento que puedo ser yo mismo. Y eso es gracias a ti, porque me has mostrado que no tengo que ser el perfecto todo el tiempo. Te agradezco por darme ese espacio, por aceptarme sin condiciones». Esas palabras fueron poderosas, porque no solo reflejaron un cambio en la relación de ambos, sino también un cambio interno profundo en Carlos. Su ego, que durante tanto tiempo había estado a la defensiva, ahora se sentía validado de una manera que nunca imaginó. La vulnerabilidad ya no era un signo de debilidad, sino una puerta hacia una conexión más profunda con Valeria. Este cambio no fue el resultado de una sola conversación o de una acción específica. Fue el producto de una serie de momentos pequeños, pero significativos, en los que Valeria ofreció aceptación incondicional, comprensión y respeto por el proceso interno de Carlos. Ella no le pidió que cambiara de inmediato, ni le exigió que se abriera emocionalmente en su propio tiempo. Le dio el espacio para ser quien era, y a través de su confianza y paciencia, Carlos comenzó a entender que la vulnerabilidad no es un enemigo, sino un medio para lograr una conexión real, profunda y significativa. La historia de Valeria y Carlos es solo un ejemplo de cómo, al comprender y honrar el ego masculino, podemos abrir las puertas a una conexión más auténtica y emocionalmente satisfactoria. La vulnerabilidad no se trata de mostrar debilidad, sino de permitir que el alma se exprese sin miedo al juicio. Cuando el hombre puede sentirse seguro de que su alma será vista con aceptación y amor, el ego comienza a relajarse, y una nueva forma de intimidad se puede establecer,
una que es mucho más profunda y enriquecedora que la que se construye únicamente sobre la base de la fortaleza exterior. Ahora que hemos visto cómo la vulnerabilidad puede ser un puente hacia una conexión más profunda y real, y cómo el ego masculino, lejos de ser un obstáculo, es un protector que necesita ser comprendido, es momento de entrar en una técnica avanzada que puede transformar la dinámica de cualquier relación. Esta técnica no solo te permitirá comprender mejor cómo interactuar con el ego masculino, sino que también te ayudará a convertirte en una presencia emocional que desencadena un cambio real y duradero. Lo que quiero compartir contigo ahora es una estrategia emocional profunda que se basa en la activación de lo que podríamos llamar el espacio seguro emocional. Este concepto va más allá de simplemente brindar apoyo o comprensión. Se trata de crear un ambiente en el que el hombre se sienta completamente respaldado, no solo por tus palabras, sino por tu energía, tu presencia y la forma en que interactúas con él. Este espacio seguro es el terreno fértil en el que su ego puede relajarse lo suficiente como para que se dé permiso de mostrar su alma sin temor al rechazo. El primer principio de esta técnica es algo que hemos tocado brevemente antes: la paciencia activa. Si bien la paciencia a menudo se asocia con la espera pasiva, lo que necesitamos en este contexto es una paciencia activa, una paciencia que está atenta a las señales emocionales del hombre y que sabe cuándo es el momento adecuado para ofrecerle espacio para ser vulnerable. Esta paciencia activa requiere que estés completamente presente en cada interacción, sin apresurar las cosas ni forzar ningún tipo de avance emocional. La paciencia activa no solo significa esperar a que el hombre se abra emocionalmente, sino que también implica no presionar. A menudo, las mujeres tienden a asumir que, para conectar emocionalmente, deben constantemente hacer preguntas, pedir detalles o tratar de dirigir la conversación hacia temas emocionales profundos. Sin embargo, esto puede resultar contraproducente si no se maneja con la delicadeza necesaria. El ego masculino, especialmente cuando está a la defensiva, se cierra aún más ante lo que percibe como una amenaza a su independencia emocional. Aquí es donde entra el concepto de crear un espacio de aceptación incondicional. Este espacio se caracteriza por el hecho de que no haces preguntas directas sobre sus emociones. En lugar de buscar una respuesta emocional, te enfocas en mostrar aceptación total por su estado emocional, sin tratar de modificarlo o arreglarlo. Piensa en esto como si estuvieras creando un refugio emocional, un lugar seguro donde el hombre pueda ser quien realmente es, sin tener que esforzarse por cumplir con expectativas externas. En este espacio, lo más importante es que no lo presiones ni lo desafíes a abrirse, sino que más bien lo acompañes en su proceso emocional. Esta técnica exige una tremenda cantidad de autodominio emocional, porque debes ser capaz de manejar las emociones del hombre con empatía y sin apresuramiento. La clave aquí está en la calma y la confianza que puedes transmitir a través de tu energía. Recuerda que el ego masculino se activa principalmente cuando siente que está siendo evaluado, desafiado o presionado. Así que tu presencia emocional debe ser suave, pero firme, y sobre todo, confiada. La confianza es esencial porque si no confías en el proceso emocional del hombre, si te encuentras desesperada por obtener una respuesta o por avanzar rápidamente, tu ansiedad se transmitirá a él y su ego se activará nuevamente para defenderse. ¿Cómo crear este espacio seguro? La respuesta está en la forma en que te conectas emocionalmente con él, sin intentar cambiar lo que sientes que necesita ser cambiado. El primer paso es dejar de ver sus defensas como un problema que debe resolverse, y en su lugar, verlas como una parte natural de su ser. Si lo observas desde este lugar de aceptación, estarás creando un ambiente donde no necesita esconder su verdadero yo. En lugar de forzar que se abra, le das permiso para ser el mismo, tal como es. Una vez que estableces este espacio de aceptación, el siguiente paso es modular tu energía emocional. La forma en que te comunicas emocionalmente tiene un impacto profundo en la otra persona, especialmente cuando interactúas con el ego masculino. Tu energía, tu tono de voz, tu lenguaje corporal y tu disposición para estar presente en el momento sin apresurar nada, son señales poderosas que pueden desactivar la coraza del hombre sin que él ni siquiera se dé cuenta. Imagina por un momento que estás teniendo una conversación con él. Si constantemente estás buscando respuestas, haciendo preguntas y tratando de averiguar lo que siente, él percibirá que hay una necesidad en ti de cambiar su estado emocional. En cambio, si te acercas sin esa necesidad,
Si tu presencia es tranquila y aceptante, el hombre comienza a relajarse porque no siente que está siendo presionado o evaluado. De repente, su ego no tiene que defenderse de ti, porque no está sintiendo una amenaza. Este tipo de energía también debe estar acompañada de lo que podríamos llamar una presencia activa. Ser una presencia activa significa que no solo estás físicamente presente en la conversación, sino que también estás emocionalmente disponible. No se trata solo de escuchar lo que él dice, sino de ser capaz de percibir las emociones no verbales, de leer entre líneas y ofrecer espacio sin palabras. La manera en que te mantienes centrada emocionalmente, sin necesidad de intervenir o cambiar nada, es lo que le muestra al hombre que no necesita esconderse, que no tienes la intención de corregirlo, sino de acompañarlo. Ahora bien, este tipo de técnica emocional no está dirigida a hacer que el hombre se abrana a través de la fuerza. El objetivo es crear un espacio emocional seguro que lo invite a abrirse por su propia voluntad. No puedes apresurar este proceso ni manipularlo para que se abra. Recuerda que el ego masculino está profundamente arraigado en la idea de control, y cualquier presión para abrirse emocionalmente solo hará que se retraiga aún más. Para comprender el poder de esta técnica, piensa en la manera en que un hombre generalmente responde cuando siente que está siendo evaluado, corregido o criticado. Su ego se activa automáticamente y se convierte en un proceso defensivo. Ahora, imagina que en lugar de evaluarlo o criticarlo, le ofreces una presencia sin juicio, sin expectativas y sin presiones. Eso cambia completamente la dinámica de la interacción. No estás buscando un resultado inmediato. En cambio, estás brindando espacio para que, cuando esté listo, el hombre se sienta seguro al compartir sus emociones sin miedo al rechazo o al juicio. Esta técnica de crear un espacio emocional seguro no solo se aplica cuando el hombre está en una situación emocional difícil, sino que también puede usarse en momentos más cotidianos. Si puedes mantener este tipo de presencia durante todas las interacciones, estarás cultivando una relación basada en la confianza y la apertura emocional, donde ambos se sienten aceptados y valorados. En el siguiente paso de esta técnica, profundizaremos en cómo aplicar este espacio emocional de manera más concreta y cómo identificar los momentos exactos en los que se puede ofrecer esta presencia sin presionar ni forzar. Pero antes de avanzar, es fundamental que comprendas que esta técnica no se trata solo de dar espacio al otro, sino también de cultivar tu propia seguridad emocional para que puedas ofrecer ese espacio sin sentir que tu bienestar depende de la reacción del hombre. La seguridad interna es la base que permitirá que esta técnica sea verdaderamente efectiva. Solo cuando tú te sientes segura y estable en tu propio ser, podrás brindar esa energía de aceptación y confianza que es clave para que el hombre baje sus defensas y se conecte de manera profunda y real. Ahora que hemos cubierto la base de la técnica avanzada, que se centra en crear un espacio emocional seguro y cultivar una presencia activa, es momento de profundizar en cómo aplicar esta estrategia de forma efectiva en la práctica. La clave aquí no está solo en la teoría, sino en cómo realmente implementas estos principios en tu día a día, creando un ambiente donde tanto tú como él puedan interactuar sin las barreras que el ego a menudo pone. La primera parte de esta técnica avanzada, que hemos explorado, está relacionada con el espacio seguro emocional. Este espacio se construye a través de un enfoque paciente, respetuoso y aceptante, donde no existe la necesidad de que el hombre se abra de inmediato. Es un proceso en el que se le ofrece tiempo y espacio para que, por su cuenta, se sienta lo suficientemente cómodo para compartir sus pensamientos y emociones más profundas. La cuestión es que este proceso no es automático, ni inmediato, y, de hecho, puede requerir tanto tiempo como sea necesario para que el hombre llegue a confiar completamente en su vulnerabilidad sin miedo al juicio. La segunda fase de esta técnica avanzada involucra una de las herramientas más poderosas que puedes usar, el reflejo emocional. Esta técnica no se trata de ofrecer soluciones o consejos, sino de reflejar sus emociones de vuelta a él de una manera que valide lo que está sintiendo sin presionar para que se abra. A menudo, los hombres, especialmente aquellos que han construido muros emocionales, temen que sus sentimientos no sean validados o que no sean comprendidos en su totalidad. El reflejo emocional es un proceso de empatía activa, en el que, en lugar de tratar de ofrecer una respuesta lógica o racional, simplemente le das espacio para que sus emociones sean escuchadas y comprendidas. Por ejemplo, si un hombre te comparte algo que le preocupa, y en lugar de darle una solución rápida,
Simplemente le dices, entiendo lo que estás sintiendo. Debe ser realmente difícil estar en esa situación. Debe ser frustrante, ¿verdad? Le estás reflejando su emoción sin juzgarla, sin intentar corregirla, sin intentar cambiarla. Esta técnica no solo valida lo que está experimentando, sino que también le da la oportunidad de profundizar en esos sentimientos sin que se sienta presionado a hacer algo al respecto de inmediato. Es importante que entiendas que el reflejo emocional no busca que tú tomes el control de la conversación. De hecho, se trata de dar el control de la narrativa emocional al hombre, permitiéndole explorar sus sentimientos sin sentir que está siendo observado o analizado. Esta herramienta es extremadamente poderosa porque cuando un hombre siente que sus emociones son reflejadas y validadas de manera precisa, su ego comienza a relajarse. No hay necesidad de que se proteja, porque no está siendo cuestionado ni evaluado. Solo está siendo entendido. Esta técnica de reflexión emocional también se puede utilizar para ayudar al hombre a identificar sus propias emociones sin que él se sienta incomodado o invadido. En lugar de preguntarle directamente, ¿qué sientes?, lo cual puede hacer que se sienta presionado, puedes utilizar una técnica más sutil y menos directa. Por ejemplo, si él está experimentando frustración, en lugar de decirle ¿por qué estás tan molesto?, puedes reflexionar con algo como, parece que eso te molesta mucho. Estás pasando por una situación realmente difícil. Este tipo de reflexión no solo le permite ser escuchado, sino que también le da la oportunidad de explorar su propia experiencia emocional sin temor a ser juzgado. Al incorporar este reflejo emocional en tu interacción, es esencial que mantengas un enfoque no intrusivo, simplemente respondiendo con empatía y comprensión. No es necesario intervenir ni ofrecer soluciones. Es un proceso de validación que le permite al hombre comprender que no está solo en sus sentimientos y que no hay nada que deba esconder. A menudo, el simple acto de escuchar con atención y reflejar lo que está sintiendo es suficiente para que se sienta más seguro y menos amenazado por la situación. Ahora, la tercera parte de esta técnica avanzada es quizás la más desafiante de todas, pero también es la que produce los resultados más profundos: la integración de la vulnerabilidad compartida. La vulnerabilidad, aunque temida por muchos hombres debido a su necesidad de mantener la fortaleza, también es el espacio donde la verdadera conexión emocional puede surgir. Si bien la paciencia activa y el reflejo emocional ayudan a que el ego se relaje y a crear un espacio seguro, lo que realmente permite que un hombre se conecte a un nivel más profundo es la capacidad de compartir tu propia vulnerabilidad. Esta parte de la técnica es crucial porque el ego masculino no se desactiva solo por una escucha pasiva o un entorno emocionalmente seguro. Si bien estas estrategias son esenciales para que el hombre se sienta cómodo, es tu capacidad para ser vulnerable lo que finalmente lo invita a hacer lo mismo. Cuando él te ve siendo auténticamente tú misma, sin miedo a ser vulnerable, sin ocultar lo que realmente sientes, tu ejemplo puede ser el catalizador para que él también baje su guardia. La vulnerabilidad compartida no se trata de buscar una respuesta emocional de él, ni de poner presión sobre él para que también se abra de inmediato. Se trata de dar el ejemplo de que es seguro ser vulnerable, mostrando que tu fortaleza no radica en esconder tus emociones, sino en ser capaz de compartirlas abiertamente. Esta vulnerabilidad no solo fortalece la relación, sino que crea un lazo emocional real y profundo que el ego de ambos se siente seguro de explorar. El acto de compartir tus propios miedos, inseguridades y experiencias emocionales abiertamente puede hacer que el hombre se sienta invitado a hacer lo mismo, sin la necesidad de sentirse incompleto o menospreciado. La combinación de paciencia activa, reflejo emocional y vulnerabilidad compartida crea una poderosa herramienta de conexión que va más allá de las palabras. Este es un proceso que toma tiempo y que requiere tanto autoconocimiento como empatía genuina. Cuando se aplica correctamente, no solo desactivas el ego masculino, sino que también abres la puerta para una intimidad emocional real. El ego masculino no tiene que ser una barrera permanente. Al contrario, cuando se trata con paciencia, comprensión y la disposición a compartir vulnerabilidades, puede convertirse en una base para una relación emocionalmente rica y profundamente conectada. Pero para que esto suceda, debes estar dispuesta a ser la primera en dejar caer tus propias defensas, mostrando que ser vulnerable no es una debilidad, sino una fortaleza que fomenta la conexión genuina. Al trabajar con estas herramientas de manera consciente, el hombre,
Al sentir que su ego ya no está siendo atacado, se abrirá lentamente, sin necesidad de presión. Y cuando esto suceda, estarás creando una relación basada no solo en el respeto, sino en la conexión emocional genuina que ambos han cultivado a lo largo del tiempo. Llegamos ahora al punto más crucial de todo este proceso, el momento en el que el ego de un hombre debe ser confrontado directamente para que se abra de manera completa y auténtica. Este es el punto de quiebre, el momento donde toda la paciencia, la aceptación y el trabajo previo se ponen a prueba. Aquí, el hombre no puede simplemente quedarse en su zona de confort, donde las barreras de su ego se mantienen intactas. Este es el desafío inmersivo, un ejercicio emocional que requiere de coraje y autenticidad tanto de tu parte como de la suya. Hasta ahora, hemos hablado de cómo desactivar las defensas del ego masculino, cómo crear un espacio emocional seguro y cómo integrar la vulnerabilidad compartida. Pero, ¿qué sucede cuando, a pesar de todo esto, el hombre sigue manteniendo sus barreras? ¿Qué pasa cuando el ego parece estar demasiado fuerte, demasiado arraigado, para ceder ante la empatía y la paciencia? Es en este punto cuando necesitas dar un paso más allá. Este es el punto de quiebre estratégico, donde debes hacer algo que no solo desafíe el ego de una manera directa, sino que también le empuje fuera de su zona de confort, sin invadir ni presionar demasiado. Pero antes de que puedas hacerlo, debes entender algo fundamental. El ego no solo protege a la persona de la vulnerabilidad, sino también de la intimidad real. Y es precisamente esta intimidad la que a menudo causa miedo en el hombre, porque implica mostrar algo más allá de la imagen pública, algo que no tiene control. Este ejercicio es profundo y tiene que ver con permitir que el hombre vea que la verdadera intimidad no está en mantener la imagen perfecta de fortaleza, sino en permitir que esa imagen se derrumbe para mostrar lo que realmente hay detrás. El ego masculino teme perder su estatus de héroe ante los ojos de la mujer que ama, porque siente que, si no es visto como fuerte y capaz, podría perder su valor. Este miedo es tan profundo que puede mantener al hombre atrapado en su coraza durante años, sin que él mismo se dé cuenta de que lo único que realmente desea es ser aceptado y amado por quien es, sin la necesidad de cumplir con expectativas imposibles. Así que, en este desafío inmersivo, no se trata solo de darle espacio al hombre para ser vulnerable. Se trata de hacer que enfrente directamente su propio miedo a ser vulnerable. Este es un momento que exige una acción que no sea impulsiva, pero que sí sea clara y firme. Es el momento en el que se deben poner las cartas sobre la mesa, y la única manera de hacer esto es a través de una conexión genuina, una que se nutra de la confianza establecida previamente, pero que también implique un nivel de desafío emocional que lo haga mirar dentro de sí mismo y preguntarse, ¿por qué sigo protegiéndome tanto? ¿Qué pasa si me muestro tal como soy? Este ejercicio de desafío no consiste en confrontarlo de manera agresiva ni en hacerlo sentir que está haciendo algo mal. Se trata de mostrarle, de manera sutil pero clara, que no hay nada que temer al ser vulnerables juntos, que ser imperfectos no significa perder la conexión, sino fortalecerla. El hombre necesita entender que no está siendo desvalorizado por sus vulnerabilidades, sino que su verdadera fuerza radica en ser capaz de mostrarse tal como es, sin miedo al juicio. En el momento en que el hombre se enfrenta a su propio miedo de ser vulnerable, es posible que su ego se active más de lo que nunca lo había hecho. Podría cerrar más las puertas, retirarse emocionalmente o incluso negar lo que está sucediendo dentro de él. Este es el momento crucial. Cuando el ego parece estar más fuerte que nunca, es cuando el trabajo previo comienza a rendir frutos. Porque, en este punto, la clave no está en forzar la apertura, sino en brindarle un espacio emocional tan seguro y firme que el hombre se dé cuenta de que puede relajarse, que no tiene que seguir luchando contra su propio miedo. Esto puede sonar complicado, pero es aquí donde la autenticidad emocional juega un papel fundamental. El hombre no se va a abrir si siente que estás jugando un juego o si detecta alguna agenda oculta. La vulnerabilidad debe ser mutua, y esto significa que, en este momento del desafío, también debes estar dispuesta a mostrar tu propia vulnerabilidad. Al hacerlo, demuestras que no solo se trata de su miedo, sino que ambos están enfrentando algo juntos. No se trata solo de que él baje su guardia, sino de que ambos se permitan ser genuinos el uno con el otro, sin las máscaras que suelen usar para protegerse. Una vez que estableces este nivel de intimidad emocional, el hombre comienza a ver la vulnerabilidad no como algo que deba evitar a toda costa,
sino como algo que lo conecta con la otra persona a un nivel mucho más profundo y real. La vulnerabilidad compartida se convierte en una fuerza que rompe las barreras del ego, permitiendo que la relación se desarrolle desde un lugar de autenticidad y comprensión mutua. Es importante recordar que este punto de quiebre no es un evento aislado ni único. No se trata de hacer que un hombre se abra en un solo intento, sino de crear un espacio continuo de intimidad emocional, donde ambos puedan ser vulnerables, pero también respetar los tiempos y las barreras emocionales que cada uno necesita para sentirse seguro. Este proceso toma tiempo y esfuerzo, pero los resultados son profundos. El hombre, cuando se siente aceptado sin la necesidad de ser perfecto, comienza a ver la verdadera fuerza en ser vulnerable. Ahora bien, este desafío inmersivo, por su naturaleza, puede generar resistencias. Es normal que un hombre, incluso después de haber comenzado a abrirse, de repente vuelva a cerrarse. Puede que se sienta incómodo con la idea de mostrarse demasiado vulnerable, porque ha aprendido durante años a proteger esa parte del mismo que considera débil. Lo importante en este proceso es que, cuando vuelvas a enfrentarte con la resistencia de su ego, no lo veas como una pérdida de la conexión, sino como una oportunidad para fortalecer la relación al permitirle que se tome el tiempo necesario para soltar sus defensas. Este es el ciclo natural de la apertura emocional. No se trata de una línea recta, sino de un proceso dinámico en el que la confianza, el respeto mutuo y la vulnerabilidad compartida trabajan juntos para crear una conexión auténtica y profunda. Así que, cuando te encuentres frente a un hombre que parece estar regresando a sus viejas defensas, recuerda que no se trata de un retroceso definitivo. Es solo un momento en el que su ego aún tiene miedo de ser visto, pero es el momento donde tu presencia segura y respetuosa puede abrir la puerta a una mayor intimidad. El desafío inmersivo, como hemos explorado, se centra en ofrecer un espacio emocional seguro, en el que un hombre pueda confrontar directamente su ego y permitir que se derrumbe lentamente. Sin embargo, a medida que avanzas en este proceso, es importante comprender que este punto de quiebre no siempre se desarrolla de la manera que uno espera. A veces, incluso con todos los esfuerzos por crear un ambiente de aceptación y comprensión, el ego masculino puede resistirse fuertemente, ya que está profundamente arraigado en una estructura de protección emocional que ha sido construida a lo largo de los años. En este sentido, uno de los elementos más críticos de este proceso es la persistencia suave. La persistencia no debe entenderse como una presión agresiva para que el hombre se abra, sino como un compromiso constante de ofrecerle la seguridad emocional necesaria para que, con el tiempo, su ego se relaje y se sienta capaz de mostrarse tal como es. Es importante que no pierdas de vista que este proceso no tiene un calendario fijo ni una solución rápida. Se trata de un viaje emocional que, si bien puede avanzar con pasos largos en algunos momentos, también puede retroceder en otros. Es crucial que no interpretes los retrocesos como un fracaso. La resistencia del ego masculino no es algo personal, ni tiene que ver con la relación en sí misma. Es una reacción interna que proviene del miedo a la vulnerabilidad y del temor a ser percibido como débil o imperfecto. Este miedo es tan profundo que, incluso cuando el hombre quiere abrirse y dejar caer su guardia, su ego le recuerda, de manera automática, que mostrar vulnerabilidad puede significar una pérdida de poder, respeto o admiración. Aquí, tu papel no es solo acompañarlo, sino también reafirmar tu propia seguridad emocional. El hombre necesita saber que no está solo en su proceso. Si bien puede ser que se cierre nuevamente, debe sentir que no es un rechazo hacia él, sino una oportunidad para aprender a estar más abierto y vulnerable. Esta parte del proceso es una de las más delicadas, ya que la clave para avanzar sin generar resistencia es mantener tu propia estabilidad emocional sin ceder a la desesperación o frustración. De hecho, uno de los mayores errores que se cometen cuando se enfrenta el ego masculino es intentar hacerlo de manera demasiado directa o confrontativa. Un hombre no abrirá sus barreras emocionales solo porque se lo pidas. El ego masculino se resiste a ser desarmado mediante exigencias o confrontaciones directas. En cambio, es necesario aplicar una técnica de paciencia y persistencia emocional, donde sigue siendo una presencia constante y segura, sin exigir cambios inmediatos, pero también sin rendirte en tu esfuerzo por crear ese espacio donde la vulnerabilidad es vista como algo positivo. Es aquí cuando entra en juego la creación de un ciclo de vulnerabilidad compartida.
Lo que muchos hombres no entienden hasta este punto es que la vulnerabilidad no es una calle de un solo sentido. La vulnerabilidad se activa cuando ambas partes se sienten cómodas compartiendo su verdadera esencia, y esto implica que tanto el hombre como la mujer deben estar dispuestos a mostrar sus emociones de una manera auténtica. A veces, cuando un hombre se cierra emocionalmente, es porque percibe que el espacio de vulnerabilidad no es recíproco o que, al abrirse, podría verse como débil frente a su pareja. Aquí, la clave es que tú, como mujer, modeles la vulnerabilidad de una manera que no sea percibida como un ataque o como una necesidad de validación. Muchas veces, las mujeres esperan que el hombre sea quien dé el primer paso hacia la vulnerabilidad, pero en realidad, el verdadero desafío es para ambos. Aprender a abrirse, sin esperar nada a cambio, solo con la intención de crear una conexión más profunda. El ego masculino tiene mucho miedo de perder el control, pero cuando ve que su pareja está dispuesta a compartir sus propios temores e inseguridades, su resistencia comienza a disminuir. Esto no significa que debas compartir tus emociones de manera dramática o forzada. Se trata de mostrar que, al igual que él, tú también eres humana, y que esa humanidad compartida es lo que fortalece la conexión. Este proceso de vulnerabilidad mutua también permite que el hombre se dé cuenta de que no tiene que perder su poder personal al ser vulnerable. De hecho, la verdadera fuerza no está en evitar la vulnerabilidad, sino en ser capaz de afrontarla sin temor a que eso lo haga parecer débil o incompleto. En el momento en que el hombre comienza a ver que su vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino de valentía y autenticidad, el ego comienza a relajarse, y una nueva forma de conexión emocional empieza a tomar forma. Es importante que, en este punto de quiebre, no solo le ofrezcas una oportunidad de apertura, sino que también te des permiso a ti misma para ser vulnerable sin temor al juicio. Este es un ciclo de aceptación mutua, donde ambos deben estar dispuestos a ser genuinos sin intentar cumplir con los estándares que la sociedad o las expectativas impuestas nos dicen que deberíamos seguir. En este espacio de vulnerabilidad compartida, ambos tienen la oportunidad de redescubrirse a sí mismos y a su relación en un nivel mucho más profundo. Lo que sucede en este punto crítico es que, cuando el hombre finalmente siente que su alma y su ser son aceptados tal como son, sin que se le exija que cambie, el ego ya no tiene que mantenerse como una barrera. En lugar de estar a la defensiva, el hombre comienza a relajarse emocionalmente, sabiendo que puede ser visto en su totalidad sin perder lo que valora más, su respeto y su autenticidad. Este es el momento de transformación más importante en la relación, porque no solo cambia la forma en que el hombre se ve a sí mismo, sino que también transforma la manera en que ambos se ven y se conectan emocionalmente. Lo que hemos hablado hasta aquí no es un proceso simple ni rápido. La construcción de un espacio emocional seguro, el desafío del ego y la vulnerabilidad compartida son aspectos complejos que requieren tiempo y paciencia. Pero lo que realmente marca la diferencia es la disposición de ambos a dar y recibir, a ser humanos y auténticos sin miedo al juicio o al rechazo. Y es cuando este ciclo de apertura mutua se establece de manera constante, que el ego masculino empieza a disolverse y la relación se vuelve más fuerte, más profunda y más verdadera que nunca. En este punto de quiebre, tanto tú como él están enfrentando lo que más temen, la autenticidad emocional. No se trata de que uno se abra más rápido que el otro, sino de que ambos compartan un espacio donde puedan ser vulnerables sin temor a perder lo que realmente importa. Cuando esto sucede, el ego pierde su poder sobre la relación y, finalmente, se transforma en un puente hacia una conexión emocional más rica y profunda. En este punto del proceso, hemos recorrido un largo camino. Has aprendido cómo desactivar el ego masculino a través de la creación de un espacio emocional seguro, cómo permitir que la vulnerabilidad sea compartida, y cómo el desafío inmersivo puede servir como un punto de quiebre para que un hombre enfrente sus propias barreras emocionales. Sin embargo, ahora es el momento de desmantelar uno de los mitos más persistentes sobre las relaciones y la vulnerabilidad emocional masculina, la idea de que el hombre, por naturaleza, debe siempre ser fuerte, racional y controlador, mientras que la mujer debe ser la que lleva la carga emocional. Este mito ha sido perpetuado durante generaciones, no solo en la sociedad moderna, sino también en las enseñanzas espirituales y filosóficas. Es un mito que ha dejado cicatrices profundas en las relaciones y que limita la capacidad de los hombres para conectarse emocionalmente con los demás y con ellos mismos.
Este mito se alimenta de la falsa creencia de que la fortaleza emocional solo puede provenir del control y la racionalidad, mientras que la vulnerabilidad se percibe como un lujo para otros, pero no para ellos. El mito de la fortaleza masculina está, en gran medida, basado en una interpretación errónea de lo que realmente significa ser fuerte. A lo largo de la historia, se ha asociado la fortaleza con la capacidad de resistir el dolor sin mostrarlo, de mantener la compostura ante las adversidades y de no permitir que las emociones interfieran en la toma de decisiones. Este tipo de fortaleza, aunque valiosa en ciertos contextos, ha llevado a muchos hombres a esconder sus sentimientos más profundos, a evitar mostrar debilidad y, lo más importante, a desconectarse de su humanidad. Según Edgar Cayce, uno de los más grandes psíquicos y curanderos espirituales de la historia, este tipo de fortaleza basada en la supresión de la vulnerabilidad no solo es destructiva para la salud emocional, sino que también bloquea el acceso a la sabiduría interna y a la conexión espiritual profunda. Cayce hablaba del alma humana como una entidad que se nutre de la integración de todas sus facetas, tanto las luminosas como las oscuras. Y, en el caso del hombre, su alma no puede experimentar esa integración si está constantemente reprimiendo su vulnerabilidad, porque está desconectado de su ser más profundo, el cual contiene no solo sus fortalezas, sino también sus fragilidades. Cuando una persona rechaza una parte de sí misma, esa parte se convierte en un obstáculo en su camino hacia el crecimiento personal y espiritual. Lo que a menudo se pasa por alto es que el verdadero poder y la verdadera fortaleza provienen de la capacidad de ser vulnerable, de ser capaz de enfrentar el dolor y la incomodidad de ser humano, sin temer que eso lo haga parecer débil. De acuerdo con Cayce, la fortaleza espiritual radica en la aceptación de todos los aspectos del ser, incluidos aquellos que no se ajustan a las normas sociales de lo que se considera fuerte. Y es aquí donde el mito de la fortaleza masculina se rompe. La vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es una manifestación de coraje y autenticidad. Ahora, imagina que un hombre comienza a desmontar este mito dentro de sí mismo. Imagina que, al enfrentar sus miedos, se da cuenta de que no necesita esconder sus inseguridades para ser respetado, que su humanidad no lo hace menos digno de amor, respeto o admiración. Imagina que comienza a entender que la verdadera fortaleza no reside en la resistencia al dolor, sino en la capacidad de abrazarlo y aprender de él. El primer paso para que un hombre se libere de este mito es reconocer que su ego, aunque diseñado para protegerlo, lo está aislando emocionalmente. A medida que el hombre se enfrenta a esta verdad, experimenta una tensión interna. Por un lado, su ego le dice que ser vulnerable es una amenaza a su masculinidad. Por otro lado, su alma comienza a mostrarle que, para ser verdaderamente libre, debe permitirse ser quien es, sin miedo a ser visto como débil o imperfecto. En este punto, el hombre debe hacer frente a la contradicción entre lo que la sociedad le ha enseñado acerca de ser un hombre fuerte y lo que su ser interior le está pidiendo, que sea auténtico, que se acepte a sí mismo sin reservas. Este conflicto interno se puede ver claramente en las experiencias de muchos hombres que intentan navegar por las expectativas contradictorias de la vida moderna. En un mundo que a menudo valora la apariencia de éxito sobre la autenticidad emocional, el hombre puede sentirse presionado a mantener una imagen de invulnerabilidad a costa de su bienestar interno. Sin embargo, esta imagen está vacía de verdadera conexión emocional. El mito de la fortaleza masculina crea un vacío en las relaciones, porque impide que los hombres sean completamente humanos, con todos sus matices de luz y oscuridad. De acuerdo con Cayce, cuando un hombre se conecta con su vulnerabilidad, no solo abre un camino hacia la auténtica conexión emocional con los demás, sino que también se abre a una mayor comprensión espiritual. La vulnerabilidad no es algo que deba ser temido, sino algo que debe ser abrazado como una puerta hacia un entendimiento más profundo de uno mismo. La verdadera fortaleza, como Cayce le enseñaba, proviene del reconocimiento de que todos somos seres complejos, con defectos y virtudes, y que nuestra capacidad para integrar ambos aspectos nos hace más completos, no menos. Ahora, ¿cómo se puede empezar a desmantelar este mito del hombre fuerte que no puede ser vulnerable? El proceso comienza con el reconocimiento de las creencias limitantes que el hombre tiene sobre lo que significa ser fuerte y ser un hombre. Este es el primer paso a la transformación, cuando un hombre comienza a cuestionar las ideas preestablecidas sobre su masculinidad y se da cuenta de que ser auténtico no significa perder su poder personal,
sino ganarlo en una forma más profunda y real. Aquí es donde las relaciones juegan un papel fundamental. Como mujer, al ofrecer espacio para que un hombre sea vulnerable, le estás dando el permiso implícito de mostrar sus miedos, inseguridades y deseos sin temor al rechazo. En lugar de tratar de corregirlo o cambiarlo, lo validas en su humanidad, y esto es lo que le permite, poco a poco, desmontar el mito de que solo debe ser fuerte. Este tipo de aceptación y comprensión es lo que realmente crea un espacio de conexión emocional genuina. La demolición del mito de la fortaleza masculina no ocurre de inmediato. Es un proceso que involucra compromiso y paciencia. A medida que el hombre empieza a abrirse, no solo emocionalmente, sino espiritualmente, puede sentirse abrumado por la vulnerabilidad que antes había temido tanto. Pero este miedo a la vulnerabilidad es, en realidad, una señal de que está avanzando hacia una mayor integración de sí mismo. La verdadera fortaleza masculina se encuentra en la capacidad de aceptar su vulnerabilidad sin miedo al juicio, en permitirse ser imperfecto y humano. Al igual que en los métodos que compartimos anteriormente, este proceso se construye poco a poco. No se trata de forzar una transformación de la noche a la mañana, sino de crear un entorno en el que el hombre puede empezar a ver que la vulnerabilidad no es algo que lo haga débil, sino que lo hace más fuerte, más completo y más en paz consigo mismo. A lo largo de este viaje, el mito de la fortaleza masculina va desapareciendo, dando paso a una masculinidad más auténtica y emocionalmente conectada, no solo consigo mismo, sino también con los demás. El verdadero poder se encuentra en la vulnerabilidad, en el coraje de ser visto tal como uno es, sin miedo a perder lo que lo hace único. Continuamos con el proceso de desmantelar el mito de la fortaleza masculina, un mito que ha mantenido a muchos hombres atrapados en un ciclo de desconexión emocional. Es hora de enfrentar de lleno la contradicción que este mito crea dentro del hombre. La idea de que ser vulnerable significa ser débil ha sido profundamente arraigada en la sociedad, pero este concepto no solo es limitante, sino que también destruye la posibilidad de una auténtica conexión emocional. El verdadero desafío, por tanto, no es solo enseñar al hombre a ser vulnerable, sino ayudarlo a ver que la vulnerabilidad es la clave de la verdadera fuerza. Uno de los mayores temores del hombre es que, si se permite ser vulnerable, perderá su masculinidad, perderá lo que la sociedad le ha enseñado a valorar como fuerte. Sin embargo, lo que en realidad ocurre cuando un hombre abraza su vulnerabilidad es que comienza a experimentar un sentido de poder más profundo y liberador, que no depende de una imagen superficial, sino de la autenticidad emocional. La fortaleza verdadera no es la de una coraza rígida, sino la que proviene de ser capaz de abrir el corazón y aceptar la imperfección, tanto en uno mismo como en los demás. Para un hombre, este tipo de vulnerabilidad es un desafío, porque está condicionado a reprimir ciertas emociones para no ser visto como débil. Sin embargo, al empezar a cuestionar este mito, puede descubrir que la verdadera liberación no viene de esconder lo que siente, sino de mostrar su ser completo, incluso las partes que considera débiles. El proceso no es fácil, pero cuando un hombre comienza a permitirse ser vulnerable sin miedo al juicio, se da cuenta de que su autenticidad no solo lo conecta con los demás, sino que lo conecta consigo mismo. Este tipo de apertura emocional, aunque aterradora al principio, en realidad libera al hombre de la prisión emocional que ha construido a lo largo de los años. Al integrar su vulnerabilidad, ya no necesita mantener una fachada. Su fortaleza no está en mostrar que todo está bajo control, sino en poder admitir sus emociones y miedos sin perder el respeto por sí mismo. Y esto es lo que comienza a suceder cuando se desmonta el mito de la fortaleza masculina. El hombre puede empezar a ver que su fortaleza no está en la resistencia emocional, sino en la capacidad de ser genuino y humano. El proceso de confrontar el mito de la fortaleza masculina no es un proceso inmediato. Lleva tiempo, y requiere una profunda autoaceptación. A menudo, el hombre puede sentir que, al volverse vulnerable, está abriendo una puerta al dolor, a la incomodidad y al miedo. Este miedo es natural, porque desafiar los estándares establecidos sobre lo que significa ser hombre es un acto de valentía en sí mismo. Sin embargo, es precisamente en este desafío donde el hombre empieza a encontrar una nueva forma de relacionarse consigo mismo y con los demás. De hecho, el ego masculino teme que al ser vulnerable se pierda el respeto,
Pero la verdadera transformación llega cuando el hombre se da cuenta de que la vulnerabilidad no disminuye su poder, sino que lo aumenta. Es importante recordar que este proceso debe ser abordado con paciencia y respeto. No se trata de forzar a un hombre a que se abra de inmediato, ni de criticarlo por sus resistencias. La vulnerabilidad es algo que debe ser cultivado lentamente y debe surgir de una voluntad genuina de cambiar. No es algo que se pueda obtener por simple presión externa, sino a través de una decisión interna de aceptarse y permitirse ser visto en su totalidad. Es un viaje que solo puede emprender el hombre por sí mismo, pero se puede facilitar creando un entorno de aceptación incondicional. Este es un punto clave en el proceso de crecimiento emocional de cualquier hombre. En lugar de tratar de moldear o cambiar al hombre, lo que realmente se necesita es permitirle ver que su vulnerabilidad no lo hace menos hombre, sino que lo convierte en alguien más completo y auténtico. Este es el reto más grande, ayudar al hombre a superar el miedo de que, al mostrar su vulnerabilidad, pierde lo que lo hace hombre. En realidad, al aceptar sus debilidades y emociones, el hombre puede comenzar a experimentar una masculinidad mucho más rica, profunda y llena de conexión genuina. Lo que a menudo ocurre cuando un hombre empieza a romper las cadenas del mito de la fortaleza masculina es que su capacidad de amar y conectar con los demás se expande enormemente. Su vulnerabilidad ya no es vista como una amenaza, sino como un medio para crear una relación más profunda y significativa. Cuando un hombre deja de temer a su vulnerabilidad, se convierte en un ser más equilibrado y emocionalmente consciente, lo que no solo mejora su relación con su pareja, sino con él mismo y con el mundo que lo rodea. Este proceso de transformación emocional es lo que crea relaciones verdaderas, donde ambos miembros se sienten aceptados y comprendidos por lo que realmente son, no por lo que aparentan ser. Cuando el hombre comienza a desmantelar este mito, se siente libre de mostrar sus emociones, de compartir sus pensamientos más íntimos sin temor a ser juzgado. Lo que antes parecía una barrera infranqueable se convierte en una oportunidad para conectar a un nivel mucho más profundo. Por eso, al preguntarnos cómo se puede empezar a romper este mito, la respuesta es sencilla, con confianza y paciencia. A medida que ambos, hombre y mujer, comienzan a compartir su vulnerabilidad de manera equilibrada, el ego pierde su poder y se convierte en una herramienta útil en lugar de un obstáculo. Cuando el hombre empieza a ver que su vulnerabilidad no es algo que deba temer, sino algo que lo conecta con los demás de manera auténtica, se produce una transformación profunda en la relación. Es un proceso lento, pero poderosamente transformador. Cuando el mito de la fortaleza masculina comienza a desmoronarse, el hombre comienza a verse a sí mismo de una manera más humana y auténtica. La vulnerabilidad no solo lo libera de sus miedos, sino que lo conecta con su verdadera esencia. Y es en este punto donde tanto él como su pareja comienzan a experimentar una relación más profunda, más enriquecedora y emocionalmente más satisfactoria. ¿Qué opinas de la forma en que la vulnerabilidad masculina se ha visto a lo largo de los años? ¿Crees que el mito de la fortaleza ha limitado la capacidad de los hombres para conectarse emocionalmente? Comparte tu opinión en los comentarios. Previamente hemos explorado cómo desactivar el ego masculino, crear un espacio emocional seguro y desmantelar mitos profundamente arraigados sobre la vulnerabilidad masculina. Ahora que hemos abordado esos aspectos fundamentales, es momento de integrar todo lo aprendido en una herramienta poderosa que no solo se aplicará en este momento de tu vida, sino que también te servirá para construir relaciones más auténticas y profundas a lo largo del tiempo. Esta herramienta es el poder de la autenticidad emocional compartida. En su núcleo, esta técnica se basa en una idea simple pero transformadora, la vulnerabilidad mutua. Cuando tanto tú como él están dispuestos a compartir sus emociones más profundas, sin miedo al juicio ni la necesidad de mantener una fachada, se crea un espacio en el que la conexión emocional se profundiza enormemente. Este concepto no es solo un acto aislado o un truco para abrir a un hombre. Es un principio fundamental que, cuando se aplica de manera constante, transforma toda la dinámica de una relación. Es la base sobre la que se construye una conexión genuina, donde ambos pueden ser quienes son realmente, sin miedo a perderse el uno al otro. Y lo más importante, este tipo de conexión crea un lazo profundo que se mantiene firme frente a las adversidades que la vida pueda presentar. La autenticidad emocional compartida comienza con un principio simple: no hay que tener miedo de ser uno mismo.
Esto es especialmente relevante cuando se trata de hombres, quienes a menudo sienten que deben mantener una fachada de fortaleza emocional, un muro que los separa de su vulnerabilidad y, por ende, de una conexión más profunda. Cuando un hombre comienza a ver que no tiene que mostrar solo lo que el mundo espera de él, y cuando se siente seguro para compartir lo que realmente está sucediendo en su interior, su ego comienza a relajarse. Y es en ese momento cuando se empieza a formar una conexión emocional genuina. Sin embargo, la autenticidad emocional compartida no es algo que se pueda forzar. Se trata de un proceso gradual y basado en la confianza. Es fácil caer en la tentación de esperar que el otro se abra primero, de tratar de forzar una conversación emocional. Pero la clave de esta herramienta radica en que ambos deben estar dispuestos a compartir, a abrirse de manera recíproca. Es un intercambio, no una transacción. La vulnerabilidad no debe verse como un camino unidireccional, sino como una danza emocional en la que ambos se permiten ser vistos y aceptados en su totalidad. El primer paso en la creación de este espacio emocional seguro es dar permiso para ser vulnerable sin juicio. Esto significa que ambos, tanto tú como él, deben poder compartir sus pensamientos, miedos y emociones más profundas sin temer a ser criticados, rechazados o vistos como débiles. Este espacio seguro se construye con el tiempo, a través de pequeños gestos de confianza, en los que cada parte se siente validada y aceptada por el otro. Cuando el hombre comienza a experimentar este espacio, a menudo se siente abrumado por la sensación de liberación. Durante años, ha vivido con la idea de que sus emociones, especialmente las que considera vulnerables o débiles, deben ser reprimidas para no perder su valor o respeto. Pero cuando comienza a ver que su vulnerabilidad no lo hace menos hombre, sino más real y auténtico, su ego empieza a relajarse, y la barrera que antes mantenía lo alejado de una conexión profunda se va desmoronando lentamente. Este proceso no es algo que ocurra de inmediato. Al principio, puede haber cierta resistencia, especialmente si el hombre ha sido condicionado a ocultar sus emociones o a verlas como una amenaza a su masculinidad. La clave es no apresurarse, sino dar espacio para que el hombre se abra a su propio ritmo. Al hacer esto, le permites trabajar con sus propias creencias limitantes sobre lo que significa ser vulnerable, sin presionarlo ni apresurarlo. En el momento en que se siente libre de mostrarse tal como es, la conexión emocional se vuelve mucho más profunda. La autenticidad emocional compartida no puede funcionar si uno de los dos lados no está dispuesto a compartir igualmente. Si tú, como mujer, estás dispuesta a abrirte emocionalmente, pero el hombre sigue manteniendo sus barreras, entonces el ciclo de vulnerabilidad no será recíproco y la conexión no se profundizará. El verdadero poder de esta herramienta está en la reciprocidad. Ambos deben estar dispuestos a compartir sus emociones más profundas, sin expectativas de cambiar al otro, sino simplemente para permitir que la conexión crezca de manera natural. Cuando ambos se abren de esta manera, sin miedo a ser juzgados ni a perder el respeto del otro, el espacio que se crea es tan profundo y tan auténtico que es casi imposible no sentirse profundamente conectado. La vulnerabilidad compartida permite que ambos miembros de la relación vean al otro no como una imagen o una fachada, sino como un ser completo, con luces y sombras, y los dos se sienten más libres de ser quienes realmente son. Este es el punto de transformación más profundo que ocurre en una relación auténtica. Ambos se sienten aceptados por lo que son, no por lo que pretenden ser. Este tipo de apertura no es algo que suceda en todas las relaciones. Muchas veces, las personas sienten la necesidad de ocultar sus emociones por miedo a ser rechazadas o a no ser entendidas. Pero en una relación basada en la autenticidad emocional compartida, la vulnerabilidad se convierte en un puente, no en una barrera. Ambos miembros de la relación aprenden a aceptar sus imperfecciones, a verlas como una oportunidad para conectarse a un nivel más profundo. Una de las claves para que la autenticidad emocional compartida funcione es la creación de un ciclo continuo de confianza. Este ciclo no es algo que se construya de la noche a la mañana, sino que debe nutrirse día tras día. La confianza se construye a través de la consistencia. Cada vez que uno de los dos se siente vulnerable y la otra parte lo recibe sin juicio, se fortalece la conexión emocional. Este proceso crea un círculo virtuoso en el que ambos se sienten más cómodos abriéndose, porque saben que el otro los recibirá con aceptación y amor. El impacto que esta herramienta tiene en la relación es profundo.
no solo mejora la conexión emocional, sino que también genera un mayor sentido de empatía entre ambos miembros de la relación. Al compartir vulnerabilidades y emociones de manera recíproca, se desarrolla una comprensión más profunda del otro, que va más allá de las palabras o las expectativas. Cada uno ve al otro no como una persona idealizada, sino como un ser humano completo, con su propia historia, sus propias inseguridades y sus propias fortalezas. Finalmente, después de todo el proceso de desmantelar mitos, crear espacios emocionales seguros y compartir vulnerabilidad, llegamos al punto culminante, la resolución. Este es el momento en el que todo lo que has aprendido y experimentado cobra sentido. El hombre ha comenzado a comprender que su verdadero poder no radica en ocultar sus debilidades, sino en abrazarlas. La vulnerabilidad ya no es un enemigo, sino una fuente de autenticidad y fortaleza. Esta transformación no solo afecta la relación, sino que también cambia la forma en que él se ve a sí mismo. La verdadera conexión emocional se basa en la comprensión de que ambos, tanto el hombre como la mujer, son humanos, con defectos y fortalezas, miedos y pasiones. Este entendimiento mutuo crea un espacio donde la intimidad florece de manera natural. El ego se ha desactivado, la barrera emocional se ha derrumbado y lo que queda es una relación sólida, basada en la confianza y la aceptación incondicional. Este tipo de conexión es lo que transforma la vida de ambos. Ya no hay necesidad de mantener una fachada. El hombre ya no tiene que protegerse detrás de una coraza de invulnerabilidad. Ahora, puede ser el mismo, sin miedo a perder el respeto o a ser visto como débil. Y esa es la clave para una relación realmente profunda, la libertad de ser quien eres, sin miedo a ser juzgado. Para aquellos que siguen este viaje hacia la autenticidad emocional, los animo a compartir en los comentarios si alguna vez han experimentado esta transformación en sus relaciones. ¿Cómo ha cambiado tu forma de ver la vulnerabilidad y la conexión emocional? Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte y dar me gusta para seguir viendo más temas sobre crecimiento personal y relaciones auténticas. Y si deseas un saludo especial en el próximo video, comenta la palabra clave conexión. Nos vemos en el siguiente video.